Bueno, el título de la charla es Turba Comunicación Ética y Social. Básicamente es nuestro nombre. O sea, el título de la charla era el uso de la publicidad para la economía social y solidaria o el tercer sector. Vengo aquí a plantear un debate que estamos teniendo en el seno de esta agencia de comunicación. Ahora os cuento qué es y que me gustaría, pues, en estos 10 minutos plantearos todas las dudas y cuestiones que, bueno, todo el recorrido que nos hemos encontrado nosotras para llegar a los debates que estamos teniendo sobre el uso o no de la publicidad en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales. Turba es un equipo multidisciplinar, somos gente que tenemos diferentes trayectorias, venimos desde las ciencias políticas, la economía y la comunicación hasta el diseño gráfico y el derecho, entonces le damos un poco a todo. Nos parece que la comunicación nos une el tema de que la comunicación la consideramos una herramienta imprescindible para no solo el tercer sector y la economía social y solidaria, sino también para los movimientos sociales. De hecho, hemos hecho parte de nuestro activismo desde la lógica de la comunicación en diferentes espacios, como los centros sociales ocupados, y desde ahí hemos decidido pegar el salto, por así decirlo, a la profesionalización y encontrarnos y no ser asalariadas dispersas o autónomas también dispersas, sin hacer una agencia común, tirando un poco de los aprendizajes que habíamos tenido en la militancia desde la comunicación y los movimientos sociales. Yo en concreto vengo del mundo del periodismo específicamente, aunque he tenido otro tipo de formación, pero sí que siempre he tenido la obsesión, por así decirlo, de salir del gueto para entendernos, ¿no? De conseguir llegar con nuestros mensajes al público más grande posible, porque entiendo que lo que hacemos específicamente desde los movimientos sociales y desde cualquier espacio de lucha social es bueno para la sociedad en general y que parte de su potencia y su capacidad de transformación tiene que ver también con el contagio. Entonces, desde esa obsesión constante, yo en los medios de comunicación, en los espacios en donde he intervenido, he estado muy a la zaga de analizar bien cómo, para qué y por qué hago las comunicaciones que hago. He evitado o he intentado evitar lo que sería una concepción masiva y homogénea de la comunicación para, con cierta determinación quirúrgica, ver hacia dónde voy y por qué, porque me parecía que era más eficaz en último término. Esto, en términos de medios de comunicación, pues era análisis de espacios, desde los más estáticos, como puede ser Radioactivas de Radio Nacional, que es un portal y que os recomiendo muy fácil para meter cualquier cosa que suene bien a social y alternativa, y son muy majas, o editoriales que llegan antes estaban hablando estas compañeras, el entorno rural es un espacio al que nos cuesta mucho llegar desde la lucha social, porque somos normalmente luchas urbanas, que nos interrelacionamos muy poco en medios rurales y utilizamos muy poco los medios de comunicación locales, así como las editoriales de marca local, como puede ser el Grupo Colpisa, que tiene, bueno, son los diarios que llegan a las cafeterías de todos los pueblos, para que nos entendamos. Pues la obsesión venía desde analizar esos espacios, en vez de simplemente mandar una nota de prensa y ver cómo introducía los mensajes en esos espacios que iban a llegar directamente a esos públicos objetivos fuera de lo que yo normalmente me solía comunicar, qué tipo de contactos necesitaba, es decir, qué tipo de relaciones tenía que establecer con los periodistas para efectivamente generar bueno, una relación de toma y daca para conseguir introducir temas que no eran de rabiosa actualidad a la vez que podía ser una fuente fiable, así como planes de artículos para generar debates. Como sabemos, en el entorno más o menos de las izquierdas terminamos generando debates o transformando realidades o planteando diferentes perspectivas en torno a leer a uno a otro el de la moto, y también, y ahí es donde quiero llegar, usando la publicidad en medios. En este caso, yo antes tenía una misión únicamente de, bueno, pues si tengo que poner post en algún lado y garantizarme X visitas, que sean en los medios de confianza, y es algo que sigo planteando. Creo que hay que apostar primero por las nuestras, en el sentido que creo que la apuesta también política de poner dinero en el salto, en la marea, en vez de en el país, es obvia, pero es verdad que también hay una parte de que nos queda fuera, y es, vale, el salto o la marea pueden llegar más a un público que el que voy a tener yo en mis redes sociales, etcétera, pero sigue sin ser el público objetivo realmente al que yo me referencio, porque realmente son
O sea, yo sé perfectamente a qué espacio social voy a llegar por ese tipo de medios y posiblemente sean ya convencidos. Entonces, dándole vueltas a esta obsesión y esta publicidad en redes, llegamos al punto de, bueno, nosotros utilizamos como herramienta el plan de comunicación estratégico. Siempre que nos enfrentamos y empezamos a hablar con un cliente, aparte de pedirle el briefing, que no suelen estar bien hechos, etcétera, lo que solemos hacer es, venga, vamos a analizar poco a poco qué objetivos, qué materiales, qué lenguajes, qué canales y qué públicos necesitamos para llevar a cabo cualquier campaña o acción comunicativa. Nos parece que esa es como la base necesaria para no simplemente generar un material estéticamente bonito o interesante o que le pueda interesar al cliente, es decir, es relativamente fácil cuando te llega una organización con la que tú más o menos estás alineada en valores, con una propuesta de campaña, hacer un producto que a ella o a él le cuadre con bastante facilidad, porque bueno, hay una serie de cuestiones que ya compartes, de valores, etcétera, y hacer algo efectivo a la hora de vendérselo al cliente puede ser más o menos sencillo. Para mí la dificultad tiene mucho más que ver en qué objetivos operativos y estratégicos tienes y entonces a quién tienes que convencer. ¿Le tienes que convencer simplemente al cliente y a la persona con la que estás hablando? Obviamente sí, pero estamos hablando de convencer a muchas más personas porque si no es acción comunicativa no tiene término, no tiene sentido, porque las personas que ya se encuentran dentro de esa organización social están convencidas. Estamos hablando de otro tipo de públicos. En el plan de comunicación estratégico, nosotras siempre nos deteníamos en los materiales, en esta cuestión casi más estética y en el lenguaje. Llegábamos a unas capas de decir, ay, pues qué bonito esto, si lo utilizamos en estos colores, si ponemos este mensaje, esta frase más fuerte, qué bien quedaría. Pero yo creo que dejábamos un poco fuera de foco el tema de los canales y los públicos. Y con eso es por lo que lo enlazo con la publicidad. Para mí, la interrelación entre canales públicos, sumado a la frustración que me generaba que las campañas las compartieran mis amigas pero nunca llegaran a mi madre, me llevaba a darle vueltas y vueltas sobre, bueno, los medios de comunicación no siempre están a mi predisposición. ¿Cuáles son los otros canales y cómo rompo el cerco, ¿no? ¿Cómo rompo esa parte? Y ese es el debate que os quiero proponer, el uso de la publicidad y por qué y para qué. Por una parte, creo que tenemos que preguntarnos a qué públicos nos dirigimos. Y con qué públicos no estoy hablando solo del típico análisis demográfico. Estamos muy acostumbradas a hacer, yo creo, bueno, yo estoy muy acostumbrada a producir campañas bastante uniformes, que se basan en valores y con una óptica, una especie de campaña paraguas que como mucho digo 4 mensajes diferentes, pues porque analizo que está el público joven, que me apetece engancharlo más por aquí, el público mayor, que lo entienda tal y cual. Pero es verdad que más allá de la segmentación demográfica, hasta hace muy poco no había pensado en los intereses de esas personas a las que me estaba refiriendo. Siempre había pensado un poco desde esta concepción que tenemos la izquierda de como yo tengo razón y como mis valores son puros, me da igual los intereses que tenga la persona delante, solo quiero que me entienda, vale, voy a hacer el esfuerzo de saber que estoy hablando de una persona de 20 años o una de 60. Ese esfuerzo sí que creo que lo hemos integrado, pero no nos planteábamos cuáles son los intereses, miedos y dependencias que tiene esa persona con la que estamos hablando enfrente. Y es una de las partes que planteo en ese análisis de públicos. Por ejemplo, esto con esta realidad me he topado de bruces en un proyecto que se llama Píldora Verde, de la Fundación Entre Tantos, con las que trabajo, que era, muy bien, nosotras queremos hablar del paso de la agricultura convencional a la agricultura agroecológica. Esta fundación trabaja temas de territorio rural, comunes y agroecología, ¿vale? Y estábamos pensando, muy bien, pues qué guay, sí, todo el entorno agroecológico esto lo tiene claro. Todo el entorno urbano, incluso el urbano moderno hipster, puede sonarle bien, pero es que tenemos un problema y es que el sujeto de cambio, el sujeto que realmente tiene que pasar de convencional a agroecológico, no solo no lo ve nada claro, sino que es que le parece un ataque constante lo que estamos planteando. Entonces, ¿cómo narices vamos a hacer campañas de pedagogía y sensibilización frente a un sujeto que es antagónico a nuestros valores, pero no porque no los hayamos explicado bien, los hemos explicado de todas las maneras diferentes, del ancho de atrás, de otros colores, no, incluso hemos quitado palabras para que no asusten, no, es porque directamente ni nos hemos preocupado de los intereses de las personas, de los miedos y los condicionantes que tienen en sus realidades inmediatas.
Y perdonad que os diga, yo ahí me di cuenta que eso tenía mucho de privilegios y de mirada urbanita, desde mi punto de vista, viéndolo de cara a lo rural. Esto sabía que me iba a llevar a un punto, he de decirlo. Pero entonces, esa parte de intereses y de superar lo que sería solo la concepción demográfica de los puntos para pensar en darle voz a un sujeto y pensar en cuáles, en que yo no le tengo que meter una morcilla de valores, sino que también tengo que ver cómo compaginan o cómo se alinean esos valores o cómo puedo hacer entender o cómo podemos hacernos entender que el compartir determinados objetivos puede tener que ver puede alinearse con mis valores y los intereses concretos, porque es cierto que en el caso de, por ejemplo, de la agricultura convencional, las carencias son claras. Lo que pasa que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la Fundación y el proyecto de Píldora Verde, pocos esfuerzos habíamos hecho a hablar en los lenguajes que se necesitaba para entender desde el convencionalismo, ¿no? Desde la agricultura convencional, ese paso. ¿Por qué interesa a un agricultor convencional dar el paso a una agricultura ecológica? ¿Porque es más verde? ¿Recae en el peso de sus espaldas realmente toda la transformación social ecológica? ¿Tenemos que pedirle a una persona que llega con mucho cuidado a fin de mes, que goza también además de una deuda histórica de autoconcepción de concepción desde fuera como el paleto, como la persona en los márgenes, etcétera? ¿Le tenemos que pedir de repente a toda esa persona que tenga la altura moral y política de hacer una transición ecológica con los gastos políticos y sociales que conllevan, más allá de los valores? Pues creíamos que no era la forma. Y ahí nos dimos cuenta que la forma de enfocar los mensajes teníamos que cambiarla. Y luego, ¿dónde me encuentro a esa persona? ¿Los canales que uso realmente son los convincentes? No, yo cuando hago una publicación desde la Fundación Entre Tantos, pues me dará SEAE, me dará Fundación Vida Sostenible, Greenpeace, si quiere hacerme casito y hacerme un poco de ojitos, Justicia Alimentaria. Nos daremos y nos retroalimentaremos todas esas organizaciones que ya estamos metidas en ese tipo de valores y dinámicas. Y ojo, que está muy bien ver cursos chulos que hacemos cada una, pero a mí me ha parecido siempre muy frustrante notar que todo lo que muevo se mueve entre nosotras. No por eso digo que no sea importante, digo que creo que hay que hacer un esfuercito para ver, vale, pues si este canal comunicación simplemente se crea un producto muy interesante, pero solo me lo han movido o simplemente me han dicho qué guapo está las que ya conozco, igual tampoco está siendo útil. O sea, igual nos tenemos que replantear que hay un cerco que no estamos sabiendo cruzar y que, por lo tanto, nuestras capacidades comunicativas y pedagógicas no están llevando al sujeto que realmente queremos llegar. Y ahí es donde entra el tema de los canales de comunicación y el poner la difusión en el centro, y por ello la publicidad como debate. Para nosotras la prueba de Píldora Verde fue segmentar desde Google Ads y desde Facebook Ads, que son como así los motores de publicidad más importantes, son el mal. O sea, no voy a quitar... Es que estaba mirando por el rabillo del hoja web, en plan, vengo aquí a decir lo contrario. No es verdad, yo no estoy defendiendo que efectivamente nos tengamos que vender a Google o a Facebook, estoy diciendo que estamos ya vendiendo nuestros datos y con esto voy a enganchar mucho con lo primero que decía de su charla huevo. No sé hasta qué punto es más ético y es más congruente estar en todas y tener todos los datos, pero no pagarlo. Es decir, me gustaría plantear el debate en la economía social y solidaria de si estamos teniendo este problema que yo os estoy contando con una campaña concreta, si vosotras os podéis empatizar a lo mejor con acciones comunicativas que habéis hecho, ¿por qué no nos planteamos ver qué rendimiento tienen determinados planes de publicidad estratégicos con un coste para mí mucho menos elevado que algunos espacios de publicidad de los grandes medios convencionales, porque no sé si habéis visto el tarifario del País, pero es un locurón, y el del diario también. Y cómo podríamos explotar esos canales para mover mensajes, como lo ha hecho la extrema derecha, sin ir más lejos, que tengan más que ver con el desplazamiento de determinados sectores de la población a los cuales no llegamos. Porque esos sectores de la población ahora mismo están o huérfanos o totalmente bombardeados por otro tipo de mensajes. Y desde ahí, simplemente para terminar, quería poner 3 ejemplos. Nosotras estamos trabajando en el tema del Píldora Verde para llegar a los agricultores de convencional. Nos pasó algo bonito a la vez que interesante. En este relato de intereses queríamos jugar una doble carta. Conseguir explicar utilizar a agricultores de ecológico explicando por qué estaban más holgados, por qué su trayectoria a ecológico había sido más digna y más, que hablaran
en términos de beneficios e intereses de por qué ecológico le había salido a renta. Y eso sí que nos había facilitado, gracias a la segmentación, específicamente en Facebook y con un vídeo en YouTube. Un vídeo que el que más se vio era de deportes, claro, o sea, era la cortinilla antes de los deportes. Que esto también sacas datos relevantes, o sea, yo he sacado mucho aprendizaje de esto, ¿a qué tipo de sectores voy? Pues no solo llegamos a ese actor intermediario convencional, que de hecho nos ha generado un feedback y unas comunicaciones bidireccionales vía un WhatsApp Business, o sea, que también es una herramienta interesante que os recomiendo revisar, donde puedes generar, esto lo concebimos mucho en los hoteles y tal, pero también para campañas de comunicación y para dudas, los WhatsApp Business permiten no solo organizarte muy bien las comunicaciones, sino generar una comunicación bidireccional bastante eficaz que en torno a acciones comunicativas que tienen como objetivo acciones de cambio, en este caso pasar de convencional a ecológico, era bastante interesante pues para pasar el número del CAES, para decir dónde hay una red y reenviar el contacto, etcétera. Pero es que no solo eso, es que de repente la magia de la publicidad llevó a que llegáramos a segmentos de la población también ajenos a nuestros espacios de afinidad, que son mucho población migrante, y como estábamos hablando, como el segundo objetivo de la campaña no era solo pasar a ecológico, sino dignificar el sujeto migrante y que no fuera, no potenciar la lucha del último contra el penúltimo, la lucha del último contra el penúltimo, sino precisamente fomentar la idea de que aquí están codo con codo ganándose la vida al igual que tú. De repente tuvimos un pico de público migrante que no está acostumbrado además a ver y a compartir vídeos y productos que hablaran de sus propios intereses desde una concepción económico-política, que fue muy interesante. Y yo creo que todo eso, sin haber pensado en un enfoque de público diferente y en un enfoque de canal de difusión diferente, no hubiéramos abarcado nada más que los retweets, como mucho os digo, de Amigos de la Tierra, de Greenpeace, que yo cada vez que los consigo hago así. ¿Vale? Porque son las organizaciones para lo mío de referencia que más me pueden mover. Y nada, solo deciros que para terminar, con este ejemplo os quería abrir el debate sobre lo ético, lo no ética que tiene que ver la publicidad y lo ético, no ético que es el que llegamos a otras capas de la población vía esa publicidad. Y en concreto deciros que para mí es muy interesante verlo también desde la lógica, no solo de las campañas de comunicación política y sensibilización, que es a lo que nos dedicamos mucho, sino de los cambios de los hábitos de consumo, y solo con 4 datos. En el término de venta de productos, y sé que también es una cosa como complicada hablar en determinados espacios, vale, están cambiando los hábitos de consumo y se nos lo está comiendo todo el Carrefour Bio, peña, ya está. Fin. Gracias.